Beraz, hasiera emango diogu gaurko ekitaldiari, gaurko hitzaldiari. Hemen zauzie exekutif MBAko ikasliek eta bebai marketing eta zuzendaritza merkatal zuzendaritzakoak. Eta streamiez, pues, lagun asko, graduatu asko, jende interesatu asko. Vale. Entonces, hoy estamos aquí presentes el alumnado del Máster de Edición y Gestión de Empresas, el Executive MBA y del de Marketing y Dirección Comercial y en red bastante más gente para asistir a una conferencia especial con un conferenciante. Bueno, todas las conferencias que traemos intentamos que sean especiales y que puedan aportar, que nos puedan aportar, que salgamos sabiendo bastante más de lo que entramos, ¿de acuerdo? Esta es quizá un pelín más especial por las circunstancias pandémicas y tal, pero esto ya no es la pandemia por ser la pandemia, que mete incertidumbre todo. En este caso la ha metido de lleno, porque tenemos a Alberto aquí, Alberto Santana, como bien sabéis, pero casi de casualidad, porque hace 10 días que ha salido casi del hospital. Entonces ha tenido un proceso serio de COVID y este es el primer acto público, el primer acto público al cual acude a un porcentaje de oxígeno bastante bajo. Por eso luego en su exposición pues va a ser el primer ponente que se va a poder quitar la mascarilla, pero ya por prescripción facultativa para que salga, para que entre el oxígeno, que lo necesita más que nadie, ¿vale? Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí. Por estar. En cualquier caso, muchas gracias por estar aquí y más gracias todavía por las condiciones en las que has venido. Es una conferencia también especial y diferente por el perfil, ¿no? Sabéis, las conferencias que vamos teniendo, pues hemos tenido gente de empresa este año, ¿no? Simplemente, pues, de empresa, pues de Orbea, John Fernández, o de Siemens Gamesa, o hemos tenido gente de medios de comunicación, como del Correo, o de consultoría, como de Pricewaterhouse, o de banca, como Sagredo, o incluso políticos, como Idoia Mendia, ¿no? Pero historiadores, pues no es habitual. en estos 33 años no hemos tenido ningún historiador. Entonces es un orgullo para nosotros tener el primero. Bueno, como sabéis, Alberto Santana es historiador, es profesor universitario, es responsable de Patrimonio Etnográfico de la Diputación de Vizcaya y luego tiene una vertiente que junta esa responsabilidad de patrimonio con sobre todo su vertiente historiadora y de profesión universitaria, investigadora, en la comunicación y difusión del saber histórico, a través de distintos medios, pero sobre todo a través de televisión, que es donde ha ganado notoriedad. Como sabéis, yo creo que entraste con lo de la mirada mágica, ¿no? Fue un poco la entrada, Sí. La mirada mágica, aquel programa tan fantástico de helicóptero, con aquellos textos. Las vistas eran espectaculares, pero los textos eran muy buenos también, que esa sería buena parte de tu responsabilidad, si no toda. Y desde hace unos años pues, es el responsable, porque es la idea suya de contar su historia de Baskonia, una historia de Baskonia que es la suya, no inventada obviamente, sino bien asentada, de la cual es el ideólogo, de alguna forma, el director, el guionista y obviamente el presentador, que es por el que podemos verle más, ¿no? Hemos estado comentando, a mí de siempre el tema de la historia me ha gustado, aunque haya hecho económicas, y su programa de siempre me ha gustado. Lo había visto hace tiempo. Con la pandemia lo volví a ver capítulo a capítulo. En vez de ver series como veía todo el mundo, yo hacía spinning y me ponía un capítulo. Y me parecía súper interesante el tema, que no estaba tratado en uno de los capítulos de una historia de Baskonia, la respuesta a la pregunta ¿por qué somos lo que somos? ¿Por qué estáis aquí vosotros, edición tras edición? 33 ediciones, estamos en la 34 ya preparando. De gente, ingenieros, ingenieras sobre todo, de empresas industriales de esta zona, muchísimos de vosotros relacionados estáis de Teneco, estáis de Gestamp, estáis de Insertec, estáis de eléctricas que tienen relación, estáis de banca que también tiene su relación. ¿Por qué estáis vosotros aquí? ¿Y por qué, pues no sé, en Lugo no es fácil hacer este máster?
porque no hay empresas. ¿Y por qué no hay empresas en Lugo si tiene el Cantábrico, ¿no? ¿Es que somos aquí genéticamente más inteligentes o hay otras razones? Habrá muchas razones, pero una de las razones, creo yo, y los comentará con mucho más conocimiento Alberto, es que tuvimos el azar, puso hierro aquí al lado y a partir de ahí surgieron muchas cosas que se supieron explotar. Aquí se supieron explotar, en otros sitios no se han hecho tan bien, ¿no? Yo estaba hablando con un compañero mío que es del Bierzo y decía, joven, el Bierzo no se hizo como aquí. En el Bierzo acabaron con todo y no ha quedado nada. Aquí, pues bueno, por razones X funcionó bien. Bueno, pues ese es un poco el origen de esta conferencia, ¿no? Un privilegio de, si te antoja un tema y puedes contactar. No utilizamos ningún poder sobrehumano para llegar a Alberto, simplemente buscar en la UNED su correo de profesor, literalmente, pues. Y luego, pues después de eso, hemos comentado, no nos conocíamos de antes, pero entonces eso fue casi el año pasado. Como es profesor universitario también, los viernes a la tarde tiene clases, no podía ser en el periodo lectivo clásico, entonces el primer viernes posible era el de junio. Entre medios hemos estado muy confinados. Nos hemos encontrado después de eso 2 veces andando por el monte, por esos montes de hierro, además no subiendo al Pagasarri ni al Ganecoborta, por recorridos más mineros que todos esos. Y ahora por fin pues tenemos la ocasión de estar aquí. ¿De acuerdo? Entonces, con todo este preámbulo, yo creo que lo que estáis esperando es escucharle a él, no a mí. Y Alberto, pues tienes la palabra. Luego, si queréis hacer alguna pregunta también de no solo histórico, de ámbito de comunicación, audiovisual, etcétera, ya está empapado del tema, también igual sí puede responder. Pero vamos, estamos aquí para hablar más bien del tema histórico y de esta historia que nos permite entender qué somos lo que somos, explicar, comprender el pasado, explicar el presente y de alguna forma también tener unas guías para entender lo que puede venir al futuro, ¿no? Eso sería lo ideal. Alberto. Pues, eskerrik asko Jon, eskerrik asko zuei etortzeagaitik eta hemen egotzeagaitik baita. Muchas gracias por estar aquí en estos tiempos en los que se acerca el verano, se acerca la liberación de este objeto y, como ha dicho Jon, por prescripción médica yo me la voy a quitar. Así que os voy a dar un poquito de envidia mientras os asfixiáis en la zona. Pero estoy todavía con neumonía bilateral en ambos pulmones y tengo un nivel de saturación de oxígeno en sangre muy bajo. Entonces, os adelanto, esta es la peor manera de iniciar una conferencia, disculpándose, pero yo tengo que hacerlo. Además de agradeceros que estéis aquí, no sé si la aguanto entera. Así que intentaré llegar hasta el final. Tengo pastillitas y varias cosas y vengo empastillado hasta arriba, pero es la primera prueba de hablar extensamente que hago en el último mes y medio. He salido del hospital hace 10 días y he estado 10 días ingresado en Basurto, así que lo intentamos juntos y si no lo consigo, pues os adelanto ya desde ahora mis excusas más sentidas. Me hizo mucha ilusión. Me hizo mucha ilusión que el director del máster de Dirección y Gestión de Empresas, este máster de MBA que estáis realizando aquí desde hace 33 ediciones, lo estoy diciendo justo. Bueno, pues que vosotros que sois ya lo más selecto, lo más reciente y lo más caliente de este máster, pudierais escuchar algo sobre lo que es que... Me lo pidieron que hablase del hierro y la influencia que había tenido el hierro en la configuración no solo de nuestra economía, que es lo obvio, sino también de nuestro paisaje, y yo me lo he llevado a mi terreno y de nuestra identidad, y de nuestra propia identidad. El hecho de que estéis aquí yo creo que lo demuestra en buena parte. Me hizo mucha ilusión porque era aquí además. Y ya veréis cómo esto se anuda al final. A mí me gusta hacer historias no circulares, porque la historia nunca lo es, pero sí historias entrelazadas y muy ramificadas, como si fuesen dendritas de las neuronas que se extienden y afloran en lugares insospechados. Afloran en lugares insospechados como aflora en nuestra historia, esa bendición, esa maldición para algunos, que ha sido el hierro. En uno de esos paseos por el perímetro limitado de Bilbao y sus municipios adyacentes, en los que coincidí con Jon, caminando por el monte, volviendo a explorar algunos lugares, tomé esta fotografía que sirve de fondo al titular. No está trucada y los colores son reales. No sé si los veis con claridad, pero esos son los colores de las venas abiertas de Euskal Herria. Hay una línea
hay una línea pequeña que se ve por aquí arriba. A ver si la seguís por aquí. Una pequeña fisura, una pequeña hendidura, que es una hendidura, una minúscula fisura en un bloque enorme de calizas urgonianas, las llaman los geólogos. En realidad son los arrecifes de un mar tropical, o sea que son langostas, carramarros, lapas, mejillones, almejorras gordas y todo tipo de corales tropicales amasados en una potencia de cientos de metros durante los milenios en los que toda la zona en la que estamos ahora estuvo ocupada por un mar que tenía la temperatura de las Maldivas o las Seychelles o el Mar Rojo, en la costa sudanesa y por ahí. Esta era la temperatura vigente aquí. Estos arrecifes coralinos se habían superpuesto sobre playas arcillosas anteriores, precedentes. Los arrecifes ya sabéis que son organismos vivos y van donde quieren o pueden, pero se desplazan y van a sitios donde haya condiciones adecuadas para vivir. Sobre playas en las que había una alta densidad de depósitos ferrosos, de arenas y arcillas saturadas de depósitos ferrosos. Lo que ocurrió fue que al pesar con millones de toneladas estos arrecifes coralinos, sobre la pasta que tenían debajo, esta pasta ferrosa, aumentó la temperatura de la propia pasta ferrosa y se licuaron estas arcillas plásticas con alto contenido en hierro. Y a través de las mínimas grietas y fisuras que se habían producido de manera natural entre los corales, empezó a salir una sopa roja. Una sopa densa, muy densa, roja. Esa sopa roja es el hierro vasco. Es el hierro de los montes de Triano. Es el hierro de Somorrostro. Y lo vemos así en la montaña, en cualquiera de estas. Esto yo creo que es el día que coincidimos en Peñas Blancas, en Peñas Negras, en Peñas Blancas, que Peñas Negras es la de encima de la Arboleda. Se ven líneas que coinciden con minúsculas fisuras de estos macizos calizos que han quedado como de relicto de cuando este territorio era un mar tropical, lleno de peces payaso y de anémonas y de pececitos de los que hay en los mares calientes. Por cualquier fisura pequeña empezó a surgir esta sopa. Y esta sopa de carácter termal, porque salía caliente, porque estaba en estado semilíquido, esta sopa tenía un enorme contenido en óxidos y en menor medida en carbonatos de hierro. Enorme contenido. Esta es nuestra bendición y nuestra ventajosa situación de partida, que en algunos momentos de nuestra historia hemos sabido y podido aprovechar y en otros momentos de la historia resultaba irrelevante porque no tenía ningún sentido, ni teníamos medios ni para explotarla, ni para comercializarla. Así que es una condición previa, es una condición geológica que hace que, ahora lo vamos a ver enseguida, que hace que estas líneas fuesen detectadas ya desde en torno al año 500 antes de nuestra era, que es donde vamos a poner el límite inicial de la historia que os quiero contar. Hace 2500 años. Hace 2500 años, por primera vez en la historia, las personas, los seres humanos, empezaron a buscar yacimientos de hierro accesibles. Los yacimientos vascos, los yacimientos de Somorrostro, de Musquis, de Trapagarán, de la Arboleda, de estos lugares, lo que hemos llamado mucho tiempo los montes de Triano, aunque Triano hoy en día sea una localidad pequeña, y un punto pequeño, antes se llamaban siempre los montes de Triano, las minas de Somorrostro, antes de que creáramos el neologismo de llamarlas Meatzaldea. Seguían estas líneas, seguían estas venas, estos pequeños vasos capilares que afloraban de manera natural en la naturaleza. Y cuando veían que estos vasos rojos, que estas pequeñas dendritas, estos pequeños tentaculitos que afloraban de manera natural, se metían hacia dentro de la tierra engordándose, excavaban pequeñas bocaminas.
muy torpes, se derrumbaban casi siempre, procuraban dejar algún pilar inerte para sostener la bóveda si se adentraban mucho, pero lo hacían con escasos medios y también con escasas ambiciones, con escasa voluntad, con limitada voluntad. Esta es una tierra de minas, o lo ha sido, lo ha sido. Es una tierra en la que, sin embargo, las minas no son como las minas de las cuencas carboníferas, de pozo y galería, sino que son minas preferentemente en cantera, a cielo abierto, con los problemas que tiene de que los trabajadores los días que llueven no pueden trabajar y no cobran, y las ventajas que tiene el que puedes desplegar enormes ejércitos de trabajadores que se ocupan de abrir amplísimos frentes de trabajo sin molestarse unos a otros y sobre todo sin caer en el riesgo de desplomes o de accidentes laborales que, aunque se producían muchos, eran siempre inferiores y nunca condenaban a ser sepultados vivos a centenares de mineros, como ocurría, insisto, en las venas carboníferas y en otras muchas de las tipologías de la minería histórica a nivel mundial. Para localizar el filón y explotarlo en cantera, se excavaban galerías. Creemos que los primeros que excavan galerías en nuestras minas de hierro son los romanos, que estaban muy habituados a hacerlo. Conservamos galerías mineras romanas, no en el área de Vizcaya, no ha sido detectada ninguna porque posiblemente han sido arrasadas por las explotaciones más recientes, pero sí en el entorno de Irún y de las Peñas de Haya. Las Peñas de Haya, donde hay dos focos, meacas, con hasta 4.000 metros de galerías romanas con sus puestos de lucernarios para ser trabajadas para el Estado o por concesiones estatales ya hace 2.000 años. Fueron estas minas de las Peñas de Haya, del gran batolito de las Peñas de Haya, las que justificaron la fundación de la ciudad más antigua, por lo menos de nuestra comunidad autónoma. La más antigua de Euskal Herria sería Pamplona, pero nuestra comunidad autónoma es Irún Hondarribia, Oyaso. Aquí hubo minería romana y los romanos conocían nuestras minas, pero insisto que no hemos encontrado las minas romanas, las galerías romanas. Es posible que no hicieran muchas galerías de mina, ni muchos pozos de mina, porque el hierro le salía a mano. Bastaba levantar la hierba, bastaba levantar los tepes de tierra, hierba, coger un manojo y el hierro afloraba de manera natural, no estaba profundo. ¿Qué buscaban? Hoy en día sabemos lo que buscaban y que solo llegaron a rozar en la superficie. Buscaban un filón, el filón del hierro vizcaíno, del hierro del occidente de Vizcaya. Un filón que es, imaginaros que es una barra de hierro, una barra maciza de hierro, que por los plegamientos, movimientos tectónicos y demás se ha roto en varios trozos, pero que los trozos se pueden pegar. Es como si te hubieses fracturado el brazo y se hubiese quedado a la virulé, pero los trozos no están muy lejos el uno del otro, aunque hay que buscarlos. Pueden estar a distintas profundidades por los fraccionamientos y por las diaclasas naturales de los plegamientos. Buscaban una barra de hierro maciza de 25 kilómetros de longitud, que subía y bajaba con los plegamientos orogénicos, que subía y bajaba. Una barra de hierro maciza que en los puntos en los que la barra era más gruesa, que son en el Cobarón, más allá de Poveña, justo en el límite, en la Muga con Cantabria, tenía 25 metros de altura. Una barra de hierro maciza de 25 metros de altura, como una casa de 7 pisos. Y en la Horconera, que es un paraje hoy en día destruido y alterado porque ha sido donde más hierro se ha sacado, en la Horconera, en Trapagarán, tenía hasta 30 metros de altura, una barra, un filón de un mineral riquísimo en hierro macizo. Es verdad que estos fraccionamientos, estas rupturas de la barra sólida enterrada, y a poca profundidad, insisto, estaban desplazados del eje, porque no solo se quebraban en altura, en cota, sino también se podían estar desplazados, pero nunca en un radio de más allá de 600 metros. Así que el filón se podía terminar aquí y había que buscar su continuidad o un poco más arriba, un poco más abajo, un poco más a la izquierda y un poco más a la derecha, para, de nuevo, dinamitar
dinamitar toda la cobertura y poder explotarlo. Esta está malla. Esta está en la ladera norte del Ganekogorta, en el monte Góngeda actualmente. Y es una mina que se ha mantenido, que se explotó tarde porque está muy alta y porque tiene problemas básicamente de transporte y comercialización del hierro, que necesita bajar hasta Zaramillo, hasta Alonsótegui para poder sacar todo el hierro, y resultaba un poquito incómoda. Pero ahí se encontró uno de esos ramales del gran filón. Para eliminar toda la cobertura vegetal, todos los suelos, y eliminar la parte de las calizas más compactadas que el hierro termal no había conseguido perforar para fluir en forma de esa sopa o de esa sustancia pegajosa y semimagmática que eran nuestros filones de hierro termal, para explotarlo a cielo abierto. El objetivo era sacarlo todo. Esta fotografía, que está tomada de sureste a noroeste, tiene ahí como mira final del disparador la forma cónica, la silueta cónica del Monte Serantes. El Monte Serantes es un pedazo monte, os recomiendo que lo midáis mentalmente. Bueno, hoy en día entendemos que todo el hierro que se ha extraído de los montes y minas de Somorrostro, de los montes de Triano, de Meatzaldea, es equivalente a la masa total del Monte Serantes, de hierro puro, de hierro casi puro. Y se ha extraído en 4 formatos diferenciados. 3 de ellos son óxidos férricos y el último son carbonatos. Todos de altísima ley metálica. El más querido y deseado era la vena. Y la llamaban así por lo que has visto en la primera fotografía, porque tiene el color de la sangre seca de nuestras venas. No es gratuito de hablar de las venas abiertas de Euskal Herria, de las venas abiertas del hierro, porque lo que ellos buscaban era la sangre pura de la tierra, la sangre de las venas. La vena, que se ha extinguido, que hemos agotado toda por descontado, es inencontrable hoy en día algo de vena más que en el Museo Minero de Gallarta y poco más allá, y en manos de algunos coleccionistas. Era blandita, es blandita. Yo creo que se notaba un poquito en la textura de mi pantalla de presentación. Es blandita y se funde fácil, da un hierro de altísima calidad, de altísima ley, no hacen falta muchos grados de temperatura, se puede hacer, la verdad es que yo no me he puesto a probarlo, pero se podría hacer en un horno casero prácticamente, en un buen horno industrial casero, se podría fundir vena de hierro, porque a los 900 grados de temperatura se pone pastosa otra vez y se amalgama bien. Es una pasta globular, ellos decían, se cuece, egoshi, hacía globitos, se ponía como una masa de bizcocho, que era ya maleable y que se podía trabajar. Existía un mineral más abundante, que después fue más reclamado. Para momentos históricos de poca tecnología, de transformación y difusión de metales, la vena era lo ideal. Pero en el siglo XIX se descubrió que para los procedimientos industriales, sobre todo para los grandes convertidores, el Bessemer desde los años 50 a 80, porque tardó mucho en consolidarse la invención de Henry Bessemer, metiéndole aire comprimido, oxígeno comprimido y alcanzando temperaturas muy fuertes, ahí era necesario un tipo de mineral con bajo contenido fosfórico. Y ahí les comimos la tostada a los suecos, que tenían unas minas de hierro estupendas, pero con más fósforo que la pera, y nadie lo quería. Y les adelantamos de nuevo por las características especiales de nuestro mineral de hierro, que empezaron a ser competitivas en un mercado que hasta entonces previamente no existía, porque no existía la tecnología para transformar el producto. Ese se llama campanil. El campanil le das con un martillo y suena campana, por eso le llaman campanil. Se hace clean, así como si le pegas a la vena hace chof. Si le das a un pedrusco de campanil, hace clean y suena metal, aunque tenga menos ley metálica que la vena. La vena es prácticamente olejisto puro. El campanil fue muy demandado en la segunda mitad del siglo XIX en los mercados internacionales. Con un poquito menos ley todavía, el 54% de hierro y el 46% de otros minerales inútiles e inservibles, que ni siquiera valían como fundente, estaba el rubio por el color,
porque era amarillento. A diferencia de la avena, que era rojo oscuro, rojo sangre, el rubio fue también fue el último de los óxidos que se explotó en nuestro territorio. Todos estos óxidos, vena, campanil y rubio, han desaparecido. Han desaparecido. Ya veis cómo está el paisaje. Le hemos arrancado las entrañas al paisaje. Nos hemos robado y hemos trasladado. Y hoy en día, si queremos buscar cosas hechas que contengan como ingrediente nuestra avena, nuestro campanil o nuestro rubio, pues habría que irse a la playa de vías de la estación de Agra, en la India, donde todos los raíles están hechos con hierro vasco. Pues habría que irse a la India y a sitios aún más lejanos e insospechados. También aquí tenemos muchas cosas hechas con aquellos hierros. Cuando se agotaron todos los yacimientos de vena, de campanil y de rubio, se empezó a explotar un tipo de mineral que hasta entonces había sido despreciado, que eran los carbonatos férricos, con una ley muy baja. Apenas un tercio de la piedra, del mineral, era metal, se podía transformar en metal. Pero bien calentado, en hornos de calcinación, reducido y demás, pues mejoraba la ley metálica y al final, como había que procesar todas las fuentes de hierro que tuviésemos, pues vaciamos también todos los carbonatos. Hasta aquí. No sé si percibís el detalle de la torre de control que hay al lado del falso lago. Bueno, esa torrecita de control, a ver si os la señalo aquí. No sé cuánta nitidez hay aquí. ¿Veis aquí una cosita? Una mosquita. Tiene 20 metros de altura. Esto tiene 20 metros de altura, con su antena y todo tiene 20. Así que esto que es la corta de Bodovalle, de la última mina de Agruminsa, que yo he podido, por mi edad y mi cabello blanco ya, que he podido conocer todavía con mineros, los últimos mineros vizcaínos trabajando en su interior, es lo que hemos dejado de la enorme bendición de recurso natural que tuvimos, que fue el mineral de hierro vasco. El juego se ha acabado, ya veis que pongo ahí game over, como decían las máquinas de petacos antiguas. Se ha acabado el juego, ya no nos queda ese recurso natural. Mientras tanto nos hemos construido como sociedad, nos hemos creado como mundo. Mientras tanto estamos aquí, pero ya no podemos contar con esa ventaja suplementaria que teníamos en la gran carrera del desarrollo mundial económico por tener recursos naturales importantes. Mientras tanto hemos aprovechado el tiempo, hemos aprovechado mucho el tiempo. Los últimos mineros, cuando yo les visitaba aquí, nos metíamos en los Land Rover Santana de entonces, y bajábamos a 300 metros por debajo del nivel del mar en el Abra. Hasta ahí estuvimos persiguiendo los vascos el hierro, ese filón enterrado, esos carbonatos que se podían haber decantado dentro de aquel mar debajo de aquel mar tropical y demás. Bueno, en los últimos años se estaba trabajando a 300 metros de profundidad bajo el nivel del mar, mientras que os decía que en la Edad del Hierro y en el periodo romano bastaba con quitar la hierba y llevarte un saco de vena que tenía 60 y tantos % de riqueza y que lo fundías en una sartén, o poco más. Las cosas habían cambiado mucho y exigían inversiones enormes, procesos tecnológicos de refinamiento y purificación del mineral. Las reglas del juego, aunque siempre estemos hablando de hierro, de los montes de hierro vascos, las reglas del juego han evolucionado a través de la historia. Y para beneficiarse de ese hierro, que sigue siendo una riqueza, han tenido que evolucionar las personas con un enorme esfuerzo de adaptación, con un enorme esfuerzo de creación, de acceso al producto, de comercialización del producto, de difusión y de purificación o refinamiento del producto. O sea que el hierro era una riqueza de partida, pero no se puede acceder a él siempre de la misma manera y con el mismo planteamiento mental ni con la misma disposición de ánimo. Hay que hacerlo con voluntad permanente de cambio y adaptación y actualización. Yo suelo decir, a mí me gusta decir frases gordas así, que dan titulares y demás. Yo suelo decir que los 3 pilares de la identidad vasca, de la singularidad de la identidad vasca, son el euskera, que nos hace únicos, el caserío, y el tercero es el hierro.
Los tres rasgos diferenciales. Los tres rasgos diferenciales que nos permiten, a nivel casi de catálogo, me refiero, no estoy discriminando a nadie, que nos permiten diferenciarnos de un riojano o de un palentino, que tendrán otras cosas. Nuestros tres elementos diferenciales en toda nuestra historia, estos ejes de largo recorrido, de larga duración, son el euskera, es la cultura, la civilización del caserío, un tipo de forma de vida bastante singular, que no tiene paralelismos entre nuestros vecinos inmediatos, que no tiene paralelismos en el Pirineo, ni en Aragón, ni en el norte de Castilla, pero ni siquiera en Asturias. Y el hierro, que se concentra en algunas áreas del mundo muy limitadas y que a nosotros nos tocó esta. Son tres pilares, pero no son siempre compatibles, No son siempre compatibles. Os traigo aquí un juego curioso. La columna de la izquierda, ya veis que tiene herramientas que se pueden comprar en cualquier ferretería. Cuchillo, hacha y azada. La columna central tiene también los nombres puestos. Y al cuchillo, en euskera le llamamos aiztoa, al hacha la llamamos aizkora y a la azada la llamamos atzurra o aizurra. Las tres palabras que designan a estas tres herramientas se componen de piedra. La piedra que corta, la piedra que cava y la piedra que pues no sé, el hacha también corta, pero no tenemos otro vocablo mejor. A las herramientas de la columna primera las llamamos piedras. Somos así de raros. Vamos a la ferretería y pedimos aizkora y no nos dan un hacha de piedra, nos dan un hacha de acero. Nos dan un hacha de acero. Este es uno de los pocos argumentos, no tenemos muchos más, que nos permiten suponer que el euskera es una lengua que se creó en etapas históricas previas a la edad de los metales, es decir, en la edad de piedra. Porque llamamos a todas las cosas en el siglo XXI, las llamamos piedra. Algún alegado es que igual estuvieron utilizando, pues como los incas, o como los aztecas, o como los olmecas, igual estuvieron utilizando herramientas de piedra hasta el siglo XV. Y no es verdad. La columna de la derecha son un cuchillo, un hacha y una azada vascas prehistóricas, encontradas en yacimientos, en excavaciones arqueológicas que datan de al menos hace 2500 años. Quiere decir que trabajábamos ya. Ese cuchillo de ahí arriba es un buen cuchillo. Si lo afilamos hoy en día, es un buen cuchillo de hierro. De hierro. Sin embargo, nunca hicimos la transición mental. Y al primer cuchillo de hierro, hecho con mineral vasco, le seguimos llamando la piedra que corta. La piedra que corta. Así que ya veis que no hay en estos tres pilares, euskera, caserío, hierro, son a veces contradictorios. Forman parte de nuestra identidad y nuestra identidad se nutre de estas pequeñas contradicciones profundas que están en nuestra forma mentis más profundas. Mirad, hay un periodo histórico que para nosotros es casi todo el primer milenio antes de la era cristiana, prácticamente desde el año 800 se suele decir, hasta antes de Cristo, hasta el siglo I antes de Cristo. Pensar que los romanos fundan Pamplona en el 74 antes de Cristo y que conquistan, que todo Vizcaya está conquistado ya por los romanos en torno al 24 o 25 antes de Cristo. En medio, todo lo anterior del primer milenio, es lo que llamamos la edad del hierro, porque se produce una transición en lo que encontramos en las excavaciones arqueológicas y en vez de tener puntas, hachas, cuchillos, lanzas de bronce, empiezan a aparecer instrumentos de hierro. No todos, no es una modificación masiva, sigue habiendo muchas herramientas e instrumentos de bronce, que aquí costaba producirlo, y otras que siguen siendo de piedra, porque pues, es más fácil, más reponible y más barato sobre todo. Tenemos poquitas cosas de los vascos, vascones, bárdulos en este caso, o autrigones. La zona minera sería el pueblo autrigón, antes de los romanos.
Y sin embargo, todo lo que está a partir de la margen derecha del Ibaizábal, aquí empezaríamos los bárdulos. Eso es lo que nos creemos de acuerdo con los geógrafos romanos. Bueno, aquí había poblados en los que personas de la segunda edad del hierro habitaban y en los que producían sus primeras fundiciones de hierro, con hierro vasco, no irían muy lejos. Este es el más próximo que tenemos. Esta es la ciudad de Bilbao hace 2200 años. Es Malmasín. Es Malmasín esto. Es Malmasín. En realidad la ciudad es solo el cerco superior. ¿Lo veis aquí? Estas son las murallas del cerco superior. Por aquí estaría la puerta de la ciudad, lo que obligaría a los visitantes o atacantes a recorrer toda la subida desde Basauri, pasar por delante de la muralla enseñando el costado antes de poder entrar dentro de la ciudad. Y aquí tendrían sus casas, sus rebaños en tiempos de inseguridad y demás. Al principio creíamos que este anillo, este otro anillo y este anillo eran fosos. Y nos creíamos que eran fortalezas de la Edad del Hierro, que eran grandes fortalezas de la Edad del Hierro. Las prospecciones geomagnéticas más recientes nos han puesto en relieve que ¿veis aquí estos triangulitos? Esa diente de sierra. Resulta que es una trinchera con alambradas al tresbolillo del cinturón de hierro. Así que nos hemos quedado con una sonrisa de tontos, pensando que habíamos descubierto aquí el triple anillo de fosos, la defensa de los bárdulos frente a quién, no sabíamos frente a quiénes atacaban, serían sus vecinos, otros bárdulos o algo así. Bueno, hoy en día sabemos que esta es una ciudad de la Edad del Hierro que fue utilizada dentro del cinturón de hierro. También sabemos otra cosa, que es la tercera línea que os pongo aquí. Usaban poco hierro. Casi no encontramos artefactos de hierro y tenían las mejores minas del mundo. Ahí, debajo de ellos se está explotando las minas de Montefuerte. Las minas de Montefuerte es la ladera de Malmasín. Ha sido la zona de Ollerías, Ollargan y todo esto han sido de las zonas muy explotadas hasta el siglo XX, hasta el principio del siglo XX. Bueno, pues los vascos, los protovascos del siglo I, II, antes de nuestra era, de la era cristiana, tenían el mejor hierro del mundo al alcance de la mano y no sabían hacer nada con él. Y no solo los vascos, es que tampoco lo vendían a otros sitios. Se han hecho pocas espectrografías y análisis metalográficos de productos de la Edad del Hierro en distintos yacimientos, aunque se han encontrado muchos y cada vez descubrimos más, pero no encontramos rastros diferenciales de que estén hechos con vena de Somorrostro o vena de Musquis o vena de Trapagarán y demás. Estas eran ciudades fortificadas, pero no eran ciudades de mineros, ni de metalurgos, ni de siderurgos, habría que decir. Eran ciudades, pequeñas microciudades, entendámonos, que gastaban todo su dinero y todos sus recursos en construir enormes murallas de 8 metros de altura, que se veían desde lejos, lejísimas, y valían para nada. Y no valían para nada. Para fardar, para aparentar, para chulearse. Hoy en día sabemos que nunca han sido utilizadas, nunca han sido atacadas, ni quemadas, ni incendiadas, para guardar las vacas y los cerdos y los caballos que tenían, para poco más. Estos no eran los señores del hierro, aunque vivieran en la Edad del Hierro y dispusiesen de enormes filones de hierro. En esos momentos ese recurso natural que tenemos no era de casi ninguna utilidad, porque no existían ni los medios, ni la demanda, ni la tecnología, ni existían las posibilidades de transformarlo en productos que tuviesen una buena distribución en ningún lugar. Estas son las ciudades que conocieron los romanos. Y no sabemos que ninguna de ellas se resistiera a los romanos. Hubo un par de batallas que hemos podido documentar, pero son ya en la zona ya de la vertiente mediterránea alavesa, antes de Subijana, contra los romanos y encima derrotando a una pequeña guarnición romana. Pero todos estos castros amurallados, y tenemos muchos, cada vez más, insisto, algunos que veis por aquí son los de Bolumburu, en la zona minera, en Encartaciones, o el otro es el de Arrola, encima entre Navarra y Ciguernica. Son grandes ciudades, pero es que los tenemos aquí. Uno de los más grandes es Berreaga, que está encima del aeropuerto.
de Loiu, encima del aeropuerto de Loiu. Una enorme ciudad de la Edad del Hierro, hemos encontrado el cementerio, y es que no encontramos ni una forja, ni un horno, ni un sitio donde estén trabajando el hierro. Y lo tenían al alcance de la mano, el mejor hierro del mundo. Aunque no hemos encontrado ningún horno de esa época, hemos intentado replicarlos. No hemos encontrado en Vizcaya, habría que decir. En otros sitios se han encontrado y están en lo mismo. La reducción, los hornos de reducción directa, que nosotros, y es un neologismo, llamamos aiseolac, eran pequeños hornos de arcilla y piedra, casi siempre de areniscas, además, son en los que insuflando aire con fuelles manuales se intentaba enriquecer en oxígeno la temperatura de la campana de combustión y hacer subir mucho la temperatura y a ver hasta dónde se podía llegar. Y en los que se arrojaba, lo veis ahí a la persona que está a la izquierda, se introducía vena, nos costó un montón conseguir esta vena, muy picada, chiquituta, o sea, desmenuzada casi a nivel casi de grava. La última prueba de poner en funcionamiento y de fundir hierro vasco en una aiseolac se ha hecho este mayo. Y con el tema de las restricciones por la pandemia en el periodo de emergencia, de que había que estar en casa de vuelta a las 10, pues no conseguimos alcanzar la temperatura y hubo que volverse a casa, fracasando una vez más. Antes os daba el dato, ya veis ese tipo de fuelles, no se han conservado ninguno. Y aquí en primer término la avena. Y detrás del horno, detrás de ese horno en forma de botella, el carbón vegetal. Todo en proporciones perfectas, tenemos un pirómetro, tenemos juegos de imanes para ver si la escoria que sale tiene alguna riqueza metálica y hemos llegado a alcanzar en algunos casos medidas con pirómetro de en torno a 1000 grados, pero no lo mantenemos en el tiempo. Así que todas las pruebas que se han hecho hasta el momento han fracasado. No somos capaces de reproducir, no debía ser tan fácil, pero ellos lo hacían todos los días. Desde luego, no tanto nuestros vascones de la Edad del Hierro, pero desde luego sí los romanos, que utilizaban ese tipo de hornos constantemente. Hoy en día, con toda la tecnología, con todos los buenos ingenieros que nos ayudan, hemos sido incapaces reiteradamente de producir hierro forjable, me refiero. Lo que producimos son estas pelotas negras que aparecen aquí. Estas pelotas negras que en cuanto les das un martillazo se hacen añicos. Tienen mucha ley metálica, contienen mucho hierro, pero no es hierro trabajable, así que no vale para nada. No se puede hacer un cuchillo, no se puede hacer un hacha con todo lo que hacemos. Volveremos a repetirlo y algún día os invitaremos a que asistáis a estos ensayos de arqueología experimental del hierro vasco y a ver si conseguimos de fracaso en fracaso volver a ese momento de la primera revolución industrial vasca, la victoria inicial, no es la victoria final. Queremos volver a la victoria, a ese primer momento en el que empezamos a dominar el hierro, que no es el mineral, sino que es el metal. La segunda revolución industrial se produjo en los siglos finales de la Edad Media, en torno a 1300, por entendernos, en torno al año 1300 ya de nuestra era. Es decir, durante 15 siglos entre nosotros estuvimos funcionando con hornos, con aiseolac, con hornos de reducción directa, hasta que pasamos a las ibarrolac, a las ferrerías de ribera, de río, porque empezamos a utilizar el agua como energía motriz de los mecanismos, primero, y sobre todo se hizo para eso, de los fuelles.
Los chicos que trabajan, que se ofrecen voluntarios para meter con esos fuelles de cabra artesanales que estamos construyendo ahora para recrear con arqueología experimental el hierro, acaban desgañitados, sudaban en la última prueba que se ha hecho en Triano, pero como si hubiesen corrido 200.000 kilómetros sin descanso. Yo, desde luego, no hubiese podido aguantar dándole al fuelle ni media hora. Es constante para mantener la temperatura constante. Así que lo primero que se mecanizó en las ferrerías se construyeron con energía hidráulica y fue una gran revolución tecnológica, insisto, y fue una gran revolución tecnológica, para alimentar los fuelles, para que alguien moviese con una rueda dentada los fuelles y fuese constante y fuese el agua la que agitase y introdujese un chorro de aire con mucho oxígeno permanentemente en el horno. Y con poco desfase de tiempo, son estas ruedas de la fotografía izquierda que estas fotografías proceden de un álbum que editó a principios de siglo el propio Altos Hornos de Vizcaya, porque sabía que aquí estaban sus orígenes, en la ferrería de Levario, de Abadiño. Están tomadas estas fotografías. Una ferrería que también se había adaptado desde el siglo XV varias veces y que incluso tenía un pequeño tren de laminación cuando se desmontó y se destruyó para construir nuevas casas en esa zona. Bueno, pues entre la rueda dentada movida por fuerza hidráulica que se introduce en torno al año 1300 y la rueda dentada movida por fuerza hidráulica que se introduce para mover el mazo, que es lo que veis en la fotografía de la derecha, en la parte inferior, pasó prácticamente un siglo. Hasta entonces, fuerza bruta. Un martillo muy gordo y según salía del horno la pasta, la agoa, que es así como la llamaban, la agoa, la ponían sobre una piedra o sobre un yunque metálico y a golpearla hasta eliminar todas las escorias posibles y hasta disponer de un hierro en forma de lingote, de barra, de pletina y demás. Si para la fundición de hierro en la Saiseolac nos llegó el mensaje de la revolución tecnológica, de la primera revolución industrial, nos llegó con 1,5 milenios de retraso. Los hornos de aire, los hornos de montaña, estaban inventados en la cuenca del Ganges, en la India, en torno al año 1500 a.C. Vinieron aquí con las migraciones indoeuropeas. En mi época de estudiante se decía que habían sido los hititas de Anatolia. Los hititas de Anatolia eran los primeros fundidores del hierro y eso les dio una gran ventaja militar, pues disponían de armas, de flechas y de espadas que destrozaban a los pobres egipcios que solo las tenían de bronce o de cobre o de metales mucho más blandos. Y como tenían tecnología bélica más dura, porque hay que recordar que casi todas las innovaciones tecnológicas en el mundo del hierro se hacen por interés militar, por la demanda militar, también las nuestras. Bueno, pues nosotros tardamos más de 1,5 milenios y nos llegan con las migraciones y aculturizaciones indoeuropeas. Tal vez por eso, nosotros que a nivel de lenguaje no nos indoeuropeizamos, seguimos llamándoles a los cuchillos de hierro, les seguimos llamando aistoa. Tal vez por eso. Las ferrerías hidráulicas, las Ibarrolac, funcionaron desde el siglo XIV, Levario hasta el siglo XX, pero ya estaban en desuso y no eran competitivas desde mediados del siglo XIX. Sin embargo, aportaron grandes cosas. Insisto que el objetivo sobre todo era quitarles trabajo continuo a quienes abrían y cerraban los fuelles. Así que estos fuelles que se sitúan al otro lado de un muro de protección respecto al horno, la fotografía de la izquierda es la parte trasera, ya veis que hay un arco intermedio bajo el cual se introducen las toberas, que en la fotografía ya de la derecha aparecen ya aflorando a través del muro bergamazo, que es así como se llama, y metiendo aire a ese horno. Aire para nada, porque también somos incapaces de producir hierro en las ferrerías hidráulicas. Segundo fracaso, somos incapaces. Hierro forjable, Hemos conseguido mejores resultados, sobre todo nos trajimos a un especialista galés que había fundido una vez, decía él, lo tenía publicado por lo menos, a la ferrería de Agorregui en Haya y bueno, algo hizo.
algo hizo, pero de aquello no se saca, vamos, ni un lapicero de hierro bueno. Pero seguimos intentándolo. Así que estas cosas que parecen pequeñas revoluciones, pequeños cambios, son enormes y somos incapaces de reproducirlos hoy en día. Cada uno de los aspectos, cada uno de los elementos, de los aparatos mecánicos de las ferrerías ha sido objeto de trabajo, análisis, estudio, prueba y error, y error, y error, y prueba, y error, y error, y error para mejorarlo y adaptarlo. Elementos menores en los que a veces no reparamos. La base del yunque. El yunque es martilleado por este enorme mazo movido por la rueda hidráulica con una enorme fuerza y para forjar bien, para forjar correctamente, el yunque tiene que permanecer inmóvil, no tiene que vibrar ni balancearse hacia los lados. Así que los vascos descubrimos, y aquí está Manu Izaguirre, que falleció un poco después de esta fotografía, mostrándonos lo que ha encontrado en la ferrería de Mostar, en Leizarán. Era similar a algo que habíamos encontrado en una ferrería de Marquina un par de años antes, y hoy en día sabemos que es la forma de empotrar a 2 metros de profundidad en un pozo excavado en roca viva la base del yunque, lo que no aflora de la tierra, mediante un sistema rígido de encepado. Veis ahí los travesaños laterales para sujetarlo y fijarlo bien, para que no se mueva. Cada una de estas innovaciones fue crucial en su momento para permitir alcanzar una enorme producción y sobre todo para la multiplicación como proyecto viable de cientos de ferrerías en Euskal Herria, de cientos de ferrerías vascas. ¿Cuántas? Este es el número total. A fines del siglo XVIII, que es cuando alcanzan ya su plenitud y máximo desarrollo. En Vizcaya, 170 ferrerías hidráulicas. En Guipúzcoa, 94. En Araba, 18, y habría que añadirles una veintena de ellas en Navarra y otras 4 en Iparralde. Y otras 4 que estuvieron simultáneamente activas en Iparralde. No hay muchas más, son muy pocas. Son muy pocas, son 300 ferrerías. Son todas ferrerías privadas, son de pequeño tamaño, a pesar de todos los estudios que se hicieron, tenían limitadas aportaciones tecnológicas diferenciales entre ellas, eran todas clones, pero todas ellas juntas constituyen la mayor concentración siderúrgica del mundo. Tenemos el mejor hierro del mundo y a fines del siglo XVIII la mayor concentración, no digo la más productiva, la mayor concentración siderúrgica de instalaciones, 300 instalaciones siderometalúrgicas. Es mucho, Nos está empezando a diferenciar, a dar identidad. Pensad en que cada ferrería conlleva el trabajo permanente de entre 5 a 8 ferrones, que además para alimentar cada ferrería hacen falta entre 10 y 20 mineros, que además para tener combustible hacen falta unos 80, 90 carboneros en los bosques. Repercutirlo para daros cuenta de la dimensión social, laboral y económica que tiene nuestras pequeñas ferrerías. ¿De quién era el mineral de hierro? En Vizcaya, y lo dice el Fuero Viejo y también lo repite el Fuero Nuevo, en el siglo XV y XVI, la vena es de todos. Es de todos. Todo vizcaíno tiene derecho a cogerse la churra y un cesto, levantar un poco de hierba y llevarse para casa lo que necesite para su consumo propio y personal. Abrir agujeros donde quiera, al lado del vecino, entrando por un agujero lateral porque el vecino ha encontrado uno frontal y tú le fastidias y le interrumpes el filón. Mil trapacerías, pero todas prácticamente muy ingenuas. Una explotación muy desorganizada, muy anárquica, porque es de todos. Porque es de todos. Sin inversión. Es una explotación sin ningún tipo de inversión. La churra de la huerta y un cesto. Sin embargo, hay una sola familia que mantiene el monopolio desde fines de la Edad Media de embarque y distribución. Si se quieren vender y proveer grandes cantidades a las ferrerías distantes, a las ferrerías que pueden estar distantes, que pueden estar en el Oria o que pueden estar en el Bidasoa. Y ese es el hombre que vive en esta casa de aquí. Y ese es el castillo de Muñatones.
donde vive don Lope García de Salazar, el señor del hierro. Le recordamos porque es el señor de la guerra, porque es el jefe de una de las grandes bandos y familias violentas de señores feudales. Morirá envenenado por su propio hijo en el curso de las guerras de bandos, entre las envidias y recelos con los que competían todos entre ellos de formas muy, muy violentas. Su fuente de riqueza era el embarque. Así que el hierro no era en sí la fuente de riqueza, era el transporte y su distribución. Van evolucionando, ¿entendéis las cosas? Cuando se empiezan a difundir las ferrerías y vemos que podemos hacer muchas y que conocemos la receta que nosotros ignoramos hoy en día de cómo fundir hierro, lo importante es que alguien te traiga el mineral. Y después ya pensarás en cómo lo distribuyes. Ese que es quien controla el transporte y distribución, el embarque en sus puertos fluviales, en el Barbadún, donde está Petronor ahora, ahí es donde se embarca. Ese es don Lope García Salazar. Y hay otros muchos, a pequeña escala, a más reducida escala, hay otros muchos López. A fines de la Edad Media, cuando se inventan las ferrerías hidráulicas, para construir una de estas ferrerías necesita una inversión importante. Y solo se la pueden permitir no los campesinos, no los labradores, no los burgueses de la calle que están haciendo zapatos y 4 cosas más. Solo se la pueden permitir los señores de la guerra. Os traigo aquí para que sirva casi como imagen a retener a escala comparativa. Esto es en Chemain, en Marquina, y lo que veis al fondo, entre esas dos paredes, la parte superior derecha de la imagen es la Torre de Barrueta, uno de los 2 grandes linajes que dominaban y se mataban con una hazaña impresionante la cuenca del Artibay. Y sin embargo, lo que está en primer término es su ferrería, la ferrería de Osillae. Las ferrerías, como se necesitan tanta inversión, por una parte, para la construcción de este artefacto, ya veis que es más grande la ferrería que la casa torre, que el palacio. Es más grande. Las ferrerías son propiedad de los señores. Los señores de la guerra son los señores del hierro, los productores de hierro. Y están muy distribuidos. Hemos visto que hay hasta 300 ferrerías. Algunas pertenecerán a las mismas familias, pero están muy, muy repartidas. Hay más de 100 familias en la comunidad autónoma vasca, en Euskal Herria, que tienen ferrerías como la pieza más importante y más productiva de su patrimonio industrial. Así que son guerreros feudales y al mismo tiempo son empresarios industriales. Este tipo de cosas en el resto de Europa no existían. Ya os lo anticipo. No existían. Es más, los señores feudales tenían a gala no mancharse las manos y no implicarse en el trabajo físico. Se consideraba un desprestigio, se consideraba un descrédito. Y sin embargo, muchos de nuestros grandes familias y linajes tuvieron que pelear en la corte para ser reconocidos como nobles de pleno derecho, escondiendo que es que yo mi dinero no lo consigo explotando a los siervos campesinos. Es que yo tengo una fábrica. Es que tengo una fábrica. Y se avergonzaban, porque esto, decirlo en Andalucía, pues era de mal gusto. ¿Cómo que tienes una fábrica? Sí, es que yo es que me gano el dinero, pero no tienes 1000 o 2000 siervos que te recogen la cosecha y te llevan el trigo y te pagan las rentas por hacer nada. Dicen, no, es que yo trabajo. Y esto, fuera de Euskal Herria, era un desprestigio para quienes aspiraban a vivir en casas torres, en pequeños castillos, quienes esperaban vivir como nobles. Ya veremos cómo este va a ser un viaje de ida y vuelta constante, cómo nuestros más importantes oligarcas de la gran siderurgia de fines del siglo XIX y principios del XX, al final lo que aspiraron es a ser nobles de tocarse las narices, a tener un título de nobleza reconocido por el rey. Es curioso, ¿eh? Así que es un viaje yo-yo, que sube y baja constantemente. ¿Qué hacían estas ferrerías? ¿Cómo ganaban el dinero? Pues con la guerra. La industria armamentista es el primer cliente de las ferrerías vascas, de las ferrerías hidráulicas. Y no es la industria armamentística especializada, de gran calidad, de excelentes acabados, sino que es las armas de base.
Las armas más básicas. Os traigo aquí un pedido que hace en 1505, hace 516 años, Fernando el Católico, a los ferrones armeros de Marquina, para que le entreguen 1.250 arneses a la Suiza, con su cervilera acerada de acero, con su barbote y un piastrón acerado, a prueba, porque se ponen a prueba la mercancía, a prueba de un puñal y de un buril acerado. Y aquí os pongo las fotografías en reproducciones, en réplicas actuales, de lo que es una cervillera, que es la que te cubre el cerebro, un casco barato, un casco barato. Y el barbote, que es lo que te cubre la barba y la garganta, donde llevo yo ahora la mascarilla. Petos, que es el arnés, y piastrones, es el arnés del pecho, y piastrones, que es el que te protege la tripa, la barriga, que siempre quedaba al descubierto en las armaduras viejas. Es para tropas de infantería, fundamentalmente. Es para soldado de base. Son protecciones básicas. Aquí no evolucionamos hacia una industria selecta de armaduras de acero pavonado, como en Milán. Todos los grandes nobles. ¿Quién se podía permitir una armadura milanesa como la que luce Carlos V en la batalla de Mühlberg, de Tiziano? 100 personas. Nosotros, en un solo pedido, armamos un ejército. 1.250 soldados. 1.250 soldados. Marquina no tenía 1.250 habitantes en esa época, tenía muchos menos. No llegaba ni a 300 habitantes. Están armando ejércitos completos. Así que es una demanda abundante, es del Estado, es del gobierno, se beneficia de las buenas relaciones con el gobierno y de la demanda militar. A mí me cuesta poco trabajo dar el salto mental y temporal entre este pedido de 1505 de Fernando el Católico y la fábrica La Esperanza de Marquina, de buses y morteros. Ha sido la principal industria del pueblo hasta hace 2 décadas, prácticamente, hasta hace 2 décadas que ha cerrado. Me cuesta muy poco trabajo hacer esa transición, simplemente nos hemos adaptado. Y ya no es solo el gobierno, los obuses, las carcasas de obuses producidas en Marquina son las que se encontraron rellenas de gas mostaza en la guerra Irán-Irak. A eso nos dedicamos los vascos. Para enriquecerse ya sabéis que una buena receta siempre es tener pocos escrúpulos. Otra cosa es que te duermas después. Este es el tipo de producto real. Esta es una armadura sencilla de un pequeño señor local, con su peto, su casco. Los pequeños industriales del siglo XV, pero sobre todo los del siglo XVI y XVII, en el País Vasco, viven de las guerras de Castilla. Y Castilla es tan chula que se mete en tantas guerras con tanta gente que es una demanda inagotable. Es una demanda perfecta, inagotable. La Castilla imperial en las colonias americanas recién descubiertas. La Castilla que mantiene 100 y pico años de guerras en Flandes contra Holanda. La Castilla del sur de Italia, de las guerras de Nápoles, de las islas del Mediterráneo occidental. Si está todo el día en guerra. Está todo el día en guerra. Imperio, 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 pero mantenido con armas vascas. Así que la guerra es un buen cliente. De la siderurgia. Aquí sí que encontraron su momento histórico, su oportunidad histórica, aliándose con un tipo de producción, aliándose con un tipo de demanda poco especializada, poco exigente, que reponía armaduras casi al mismo tiempo, al mismo ritmo que reponía soldados. Hasta ayer, insisto. Perdón. Sí. ¿Hasta dónde llegan los efectos? Y aquí me voy a permitir una pequeña digresión, voy a intentar que sea breve para no distraernos demasiado. ¿Hasta dónde llegan los efectos del hierro vasco? Mirad, este señor que está aquí es Ron Williamson y es un profesor de arqueología, antropología dice aquí, pero ahí en Estados Unidos antropología y arqueología están siempre muy mezclados. En la Universidad de Toronto, en Canadá.
A Ron Williamson le encargaron excavar, porque habían aparecido huellas de postes y palotes en unas charcas, en un medio cenagal, a 25 kilómetros al noreste de Toronto, en un barrio que se llama Mantle, donde iban a hacer una nueva promoción de viviendas y demás. Y cuando estaba excavando, se dio cuenta de que, y lo dice aquí, Mantle is the largest, most complex cosmopolitan village of its time. Era la capital de los indios hurones. Descubrieron que era la capital de los indios hurones y que vivían, aquí sí, mucho más que en Marquina, 1.800 personas a principios del siglo XVI, a fines del siglo XV, principios del siglo XVI. Pues en el centro del poblado, justo donde marca ese cono rojo de abajo a la derecha, al lado de la cabaña más grande, la cabaña que posiblemente era del Consejo, excavando en el centro de la plaza, encontraron esto, un trozo de hierro, y pudieron datar el poblado entre 1470 y 1510-15. Perdón, 1520, perdón, que era importante en los últimos 5 años. Y era un trozo de hierro. Y era un trozo de hierro, cuando sabemos que en América no se ha fundido hierro hasta la llegada de los españoles. Ron Williamson, se ha hecho después un documental, dijo que esto cambiaba para siempre, había que reescribir la historia de América, o por lo menos de Norteamérica, porque significaba que las fechas del descubrimiento de Colón, el primer contacto para los canadienses, el primer contacto con los hombres blancos europeos es de 1600. El primer contacto de asentamiento, bueno, se han hecho análisis espectrográficos de esa pecita, de ese trocito de hierro, y se ha encontrado un cuño de herrero. Y el cuño de herrero coincide con un cuño de herrero que se utilizaba en Cerain, en el Goierri de Guipúzcoa, hasta el siglo XVIII. Se ha deducido, porque los canadienses son muy conscientes de ello, que ese trozo de hierro, que posiblemente por su sección formó parte de un hacha, había viajado desde las estaciones balleneras de Red Bay en Labrador, en Terranova, remontando el río San Lorenzo hasta los Grandes Lagos en Ontario, siendo intercambiado por distintos pueblos y naciones, hasta llegar a la capital de los hurones, que eran los máximos productores de maíz en Norteamérica, y allí había sido entregado al jefe hurón a cambio de un cargamento de maíz por gente que venía de la costa donde no se producía nada de maíz. Los pueblos indígenas, las naciones indígenas actuales, cuando se han enterado del descubrimiento dicen que con este fragmento del hacha vasca, de hierro vasco, se inicia la destrucción de las naciones indígenas. Dice, después de esto vinieron los jesuitas y nos masacraron, después de esto vinieron los colonizadores franceses. Así que los efectos de un fragmento de 15, 20, de 10 centímetros escasos de hierro vasco pueden cambiar la visión del mundo. Que naciones enteras que fueron destruidas por la colonización del hombre blanco, ¿por qué lo enterraron envuelto en pieles de ciervo, de gamo? ¿Por qué lo enterraron ahí? Se querían deshacer de su poder maléfico. Los efectos de nuestro pequeño hierro llegan muy lejos, quiero decir, con esto. Esta es una pequeña parábola. Las ferrerías hidráulicas se fueron renovando constantemente a través de la historia. Y aquí tenemos un personaje que a mí me resulta especialmente querido y que resulta clave en nuestra historia. Es un lequetierra. Es un lequetierra que se llama Pedro Bernardo Villarreal de Berry. Su palacio se conserva perfectamente hoy en día en la parte alta, al lado del convento de las Dominicas, en Lequeitio. Vivió a fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Y es el genio de la renovación de las ferrerías vizcaínas inicialmente y luego de todo el País Vasco, porque el copiaron. Es el que se inventa las medidas correctas de las ruedas de paletas, el que mide perfectamente las cargas necesarias de carbón a extraer de los bosques y cuánto tiempo tienen que permanecer en la olla cociendo. Es el que inventa las presas de arco, como esta que veis aquí, de doble arco con un contrafuerte central, que necesitan mucho menos material, que permiten alzar mucho más el nivel de las aguas, tienen una serie de ventajas. Podría haber sido un rentista, porque era un noble. Es don Pedro Bernardo Villarreal de Berriz. O sea, tiene varios palacios. Uno en Berriz, de donde procede su título. Venían de Vergara, que también tenían buenas casas allí. Y se casó con una lequetierra también rica y que podían haber vivido de cobrarle a los pobres caseros la renta, porque tenían 50 caseríos. Pero no.
se mete a empresario y encima a ingeniero investigador y publica sus propios libros de ingenios, de máquinas hidráulicas, gobierno de montes. Es un ingeniero industrial, es un ingeniero forestal y es un ingeniero de obra civil, que pone en práctica sus inventos primero para sí mismo como prueba y después los redistribuye y contrata con sus vecinos de su misma estatura social. Pedro Bernardo, en España, se avergonzaba de trabajar en estas cosas, de estar todo el día en el barro, de estar ahí con escoria, manchado y tiznado de hollín y de carbón, porque decía, pero qué carajo de noble, preséntanos un retrato tuyo. Y aquí le veis con su casaca roja, bordados de oro, la golilla pequeña, recamada. Bueno, pues esta era su presentación en público ante la nobleza española, y lo de la izquierda es su realidad cotidiana, todo el día chapoteando en el barro, bajo la lluvia, construyendo máquinas, construyendo estas cosas, haciendo planos, dibujándolos. Es nuestro primer ilustrado. Es nuestro primer ilustrado, un avanzado, un ingeniero empresario, que no se limita a vivir de las rentas heredadas y que sigue perfeccionando constantemente el producto y la técnica de producir para sacarle mayor rentabilidad. Mirar, este es el tipo de cosas que hacen. Túneles hidráulicos para las ruedas más amplios, de sillería, distintas grandes innovaciones de ingeniería hidráulica y arquitecturas protoindustriales que son las más complejas que están haciendo en este momento en Vizcaya. Esta que estamos tratando ahora, de la segunda revolución industrial, es la que denominamos jurídicamente la etapa foral. La etapa en la que estaban en vigor los fueros, y he citado varias veces el fuero de Vizcaya. El fuero de Vizcaya era un fuero proteccionista de los vizcaínos y prohibía la exportación de mineral de hierro, de mineral en bruto. No se podía vender el mineral en bruto. De modo que la única manera de obtener beneficio era con grandes producciones o bien elaboradas o semielaboradas. Las semielaboradas eran lingote, barra, pletina o plancha, y de producto ya elaborado optaron por el producto barato y de mucha salida. O la especialización de producto muy de nicho de mercado o cubrir el máximo posible de toda la demanda, cuanto más grande el número mejor. Armas básicas, herramientas agrícolas, clavos, herraduras. Hubo pueblos como Ochandio, que se dijo que si Ochandio o Ochandiano cerraba un día, todas las cabalgaduras, todos los caballos, yeguas, potros, vacas de España se quedarían sin zapatos, porque todas se hacían en ochandiano. Especialización importante. Pero no se podía exportar mineral en bruto. Esta idea promociona la industria local y va a ser la que impida una explotación colonial de las minas. Si vendemos todo el mineral al extranjero y nos quedamos sin centros de transformación propios, al final la riqueza la van a estar generando en Inglaterra, en Francia, en Holanda o en Bélgica, que eran nuestros principales clientes de ese momento. No se podía exportar mineral y solo producto, con el valor añadido de que estás dando trabajo aquí y de que estás enriqueciéndote, aunque te obliga constantemente a adaptarte. Exportar mineral no necesita ninguna adaptación, cuanto más mejor, pues es que no necesitan ninguna mejora tecnológica más que en los mecanismos de excavación de mina y demás, ¿no? Durante todo este tiempo, la etapa foral, que como os digo va desde el siglo XIV hasta mediados del siglo XIX, Vizcaya está siempre llorando ante las autoridades y ante el gobierno. Dice que somos muy pobres y que la tierra no da para comer, aquí llueve mucho, las cuestas, ¿qué aldapas hay? Hay unas cuestas tremendas, y todo el día lloviendo. Si aquí no podemos hacer nada, no podemos tener ninguno de los tres elementos de la trilogía de la riqueza desde el Neolítico. Pan, aceite y vino. Eso no se da aquí, es que no se da bien. Así que estaban obligados a importar mantenimientos. Solo podían equilibrar su balanza de importaciones y exportaciones con producción siderúrgica bien protegida. Para ello sí que estaban bien dotados. No lo sabían o no fue posible utilizar esos buenos recursos hasta que llega el momento de desarrollo tecnológico y de demanda del mercado.
Disponen de los 4 ingredientes necesarios para ser muy competitivos. Disponen de materia prima, un mineral de hierro de alta calidad, de fácil extracción. Disponen de combustible abundantísimo, bosques de caducifolias, de hayas, de robles, hasta el borde del mar, para hacer carbón vegetal con ellos. Energía motriz abundante. Nuestros ríos son ríos de Chichinabo, tienen 20 kilómetros, 30 kilómetros de largo, pero son ríos cortos, pero con banda pendiente, así que se permiten represarlos y activar la energía motriz de ruedas hidráulicas. Así que, y son de flujo continuo, tenemos menos estiaje que en Castilla, o que en Valencia, o que en Aragón, o que en Andalucía. Prácticamente no hay periodo en el que estén vacíos y secos los ríos, manan durante todo el año. Y luego tenemos mucha facilidad, por proximidad geográfica, a una distribución eficiente del producto, que es la presencia de puertos marítimos prácticamente cada 3 kilómetros o 5 kilómetros de costa. Y encima rías que son navegables, por lo menos, pues ya veis, hasta Bilbao, o hasta Guernica, o hasta que se puede navegar la mitad del curso de estos ríos. Y encima una enorme flota comercial. Barcos baratos y construidos con materiales fiables y de gran capacidad de carga y gran capacidad, además, de movimiento de grandes cargas en mares oceánicos. Pues con esto, si le añadimos un último ingrediente para salpimentar este cóctel, que es el de la ausencia de competencia en el mercado imperial, colonial, español, a base de enchufar a gente en el gobierno. Tener gente en el gobierno que diga que en América, mientras sea española, no se funde ni un lingote de hierro. Ni uno. ¿Por qué? Porque lo hacen los vascos. Lo van a hacer los vascos, no os preocupéis. Tenemos un mercado cautivo, la América colonial, la América imperial. Todos estos recursos, sin embargo, necesitan una planificación y una gestión prolongada en el tiempo, y en eso sí que destacan los... Esta ferrería que os enseñaba aquí es la ferrería de Ortubiaga de Ea, de Ortubille. Es una ferrería que se renueva a fines del siglo XVIII y continúa activa hasta las guerras carlistas, hasta la primera guerra carlista. Os quiero mostrar en la imagen de la izquierda, que es antes, durante el proceso de excavación arqueológica de la misma, para que veáis esas grandes naves en la parte superior. Estamos hablando siempre de la fotografía de la izquierda, esas 2 grandes naves separadas por un muro. Son los espacios más grandes de las ferrerías, son las carboneras. Lo más importante es tener una provisión inmensa de carbón, es arrasar con los bosques, arrasar de manera que se puedan también renovar con plantíos, viveros, plantaciones sistemáticas. Hay que gestionar el monte. Para mantener funcionando las ferrerías, para mantener funcionando la oferta constante de hierro, hay que gestionar el paisaje. Así que esto provoca efectos en cadena sobre todo el territorio, no solo laborales, económicos, sino efectivamente de configuración paisajística. Todo esto se acaba o se modifica muchísimo a mediados, en el tercio central del siglo XIX. Y entramos ya en la parte final de esta charla, que me parece que me estoy excediendo un poquito. Ya os pido perdón de ello. Me he venido arriba, como no toso, estoy encantado. Estoy encantado. Lo siento, El siglo XIX es un siglo muy conflictivo. Empieza con 2 sucesivas invasiones francesas, los ejércitos republicanos en 1794, de la Guerra de la Convención, la invasión napoleónica, la sustitución de la monarquía, 2 guerras civiles, las 2 carlistadas en los años 30 y en los años 70, y es el fin del sistema foral y el comienzo del nuevo régimen del sistema liberal. Eso tiene consecuencias directas en la producción, en el trabajo, en la oferta de productos férricos y siderúrgicos y en la distribución de mineral, porque va a ser lo primero que se cambie. Las leyes de minas del siglo XIX van a ser leyes liberales, frente a las carlistas, por decirlo, frente a los conservadores, a los ayuntamientos que gestionaban cada uno sus propias minas o montes con minas, privatizadoras, algo que no había ocurrido nunca. Antes hemos dicho que todo el hierro era de todos. Ibas con tu achurra, ibas con tu cesto, cogías el hierro que querías y te cargabas 3 carros o 4, nadie te lo impedía, si eras vizcaíno originario. Las nuevas leyes del siglo XIX son leyes por las cuales el Estado hace propio los derechos de las riquezas por debajo de la superficie.
La explotación libre y desordenada del mineral vasco comienza a ser regulada en el siglo XIX, cuando comienza la expropiación del suelo por el Estado a partir de una cadena de leyes de minas. La Ley General de Minas del 25, el Reglamento Minero del 27, la Ley del 49, después de la primera carlistada, la Ley de Minas del 59 y el Decreto Ley del 68. Todo esto desarticula el sistema productivo y sobre todo el sistema de propiedad y gestión de las minas y los recursos férricos de Vizcaya. En estas sucesivas leyes se promueven que sean los particulares quienes denuncien en el sentido de pedir, quienes soliciten ante el Estado, pagando una pequeña fianza, los derechos de explotación de una supuesta mina o de un lugar donde creen que hay un filón de hierro. Al mismo tiempo se comprometen a invertir en el proceso extractivo y se les permite, a partir de la ley del 49 ya definitivamente, se les permite algo que nunca había sido permitido, vender mineral en bruto. Y Europa está hambrienta del rico mineral de los vascos. Europa se lo come todo, todo. Inglaterra está deseando tener acceso a los filones vascos. ¿Quiénes son los que más se benefician de este proceso liberalizador, privatizador de explotaciones modernizadas de las minas? Una familia que se llaman los Ibarra. Los Ibarra. Y los voy a utilizar un poquito como eje de esta parte final de alguno de ellos. Esta es la segunda generación, la tercera generación de los Ibarra. Los Ibarra eran burguesitos bilbaíno-cántabros de la burguesía comercial. Tenían un par de embarcaciones rápidas, se movían entre las Antillas llevando pues cacao, café o negros, que es como hicieron su primera acumulación de capital comercial. Tráfico de esclavos desde África a Cuba, con buen rendimiento, con tripulaciones de la zona minera. Es verdad que casi todos eran santurzanos, tenían algunos barcos especialmente preparados con muchos kilómetros de cadenas, muchos grilletes de hierro vasco para ir a comprar negros y de 500 en 500 llevarlos a las Antillas. A las Antillas, donde también, de nuevo, la demanda era inagotable porque se estaban perfeccionando las técnicas de producción azucarera con zafras y sobre todo con ingenios mecanizados, con máquinas de vapor que necesitaban cada vez más mano de obra y no había suficiente. Así que los negros que traían los Ibarra fueron uno de los grandes consecuencias colaterales de su dominio del hierro, de la navegación y del comercio. Eran muy liberales y optaron por los gobiernos liberales que promovieron las leyes de privatización de minas. Fueron los que más minas denunciaron. José Antonio Ibarra, de la primera generación, empezó a gestionar una pequeña ferrería. Él dice que justo a unos metros del borde de Vizcaya, para no tener que pagar derechos de exportación en Castilla, en Guriezo. Ahí montan la primera ferrería con carbón vegetal, tradicional, y dicen, como esto es Cantabria, ya puedo comercializarlo sin pagar derechos de exportación para toda Castilla, porque si fuese las provincias exentas o forales, aquí esto funcionaba como una duty free shop mientras estábamos dentro de Vizcaya, pero en cuanto pasásemos a Orduña, había que pagar derechos de exportación a Castilla. Si la ponías en Guriezo, aunque el mineral, aunque los trabajadores, aunque el capital fuese todo vizcaíno, pues exentos. Así que la localización de la empresa tiene muchas ventajas si son bien estudiadas en este caso. Y los Ibarra lo estudiaron bien. Los Ibarra lo estudiaron muy bien. En apenas 5 generaciones, estamos ahora en la 7ª de los Ibarra, ha muerto el año pasado el último conde de Zubiría, don Manuel Aznar Zubiría, así que y hay todavía varios Ibarra en las cúpulas de los grandes bancos, se están retirando en muchos casos, ¿no? Y por sustitución biológica. Estamos en la 7ª generación de los Ibarra. Van pasando por distintas orientaciones políticas, por distintas formas de gestión con ese patrimonio que consiguen, ya os digo, denunciando e invirtiendo en minas y acaparando cada vez más cotos y más denominaciones mineras. Tienen una constante en su comportamiento. Siempre van a estar con el que manda. Siempre van a estar con el que manda. Así que pasan de liberales a ser monárquicos conservadores, excepto durante la Segunda República. En la Segunda República, el jefe de los Ibarra, de la dinastía Ibarra, es
el tesorero de los golpistas, del golpe de Estado de Franco y Mola. Y se decía que si en todo Guecho solo había 40, que era el municipio que más tenía, 40 afiliados a la falange española de José Antonio, más de la mitad eran de la familia Ibarra. Están con el que manda, pero anticipándose. De manera que durante el franquismo siguen triunfando y siguen teniendo muchísimo éxito. Los Ibarra cambian de burguesía comercial a explotadores de minas. Y después de explotadores de grandes patronos mineros, cambian a grandes industriales. Diversifican sus inversiones con la banca, con industrias de transformación, y generación a generación van modificándose sin perder todos los recursos de la generación precedente. Van acumulando. Hoy en día uno de los grandes recursos pues, es el Grupo El Correo, el Grupo Vocento y demás, donde han invertido una de las ramas, pero son una familia muy prolífica. Os presento algunos de ellos. Este es Juan, le llamaban en familia el diplomático. Este es el cuñado. Y este es Tomás Zubiría, que está casado con esta mujer, que es Mariquita. Mariquita le llamaban. Y este es Gabriel, y este es otro cuñado. Pero entre ellos formaron la compañía Ibarra Hermanos, la más potente de Vizcaya. Ya veis que no se parece en nada este tipo de explotación de las minas a la cantera, al tunelcito, al agujero. Esta es la forma Ibarra de hacer las cosas, con una novedad, que es que se dan cuenta de que el mercado europeo está demandando muchísima producción de mineral vasco, ahora que se ha liberalizado, que ellos pueden ser los proveedores, pero que no tienen capacidad de inversión suficiente como para contratar a miles de obreros, miles de trabajadores mineros. En el momento de máximo apogeo son 13.000 los mineros que trabajan simultáneamente en los montes de Triano. 13.000 personas, el 80% venidos de fuera. Y sin embargo, descubren que quien puede hacer la inversión para aumentar la capacidad de extracción de mineral es el propio cliente. Y se asocian con sus clientes en Francia, en Bélgica y en Inglaterra. Los Ibarra, en la tercera generación, se convierten en arrendadores de sus mejores minas, las que habían obtenido en la segunda generación, a compañías mixtas de capital extranjeros en la que ellos ponen la mina, y las compañías inglesas, las compañías británicas, las compañías belgas o francesas ponen el capital de explotación. De manera que consiguen una integración vertical de las empresas siderúrgicas europeas con las minas del coto minero, del gran filón minero de Vizcaya. Llegan a un acuerdo, y esta es la parte inteligente, que nos beneficia, por eso estamos aquí. El 65% de mineral, 2/3 de mineral, se exporta, se envía al extranjero, al norte, a las grandes industrias. Y el 35%, 1/3, lo procesan los Ibarra y sus socios en sus propias fábricas en Baracaldo y Sestao. Esto es lo que de nuevo impide que se produzca una sociedad colonizada, una industria colonizada, una industria exclusivamente extractiva de recursos básicos, de recursos productivos naturales. Hay otras muchas zonas europeas con riqueza minera en el subsuelo, bendecidas por la naturaleza y la geología. Antes hablábamos de Ponferrada, ¿no? El Bierzo, pero a mí me toca en casa la experiencia de Cerdeña. Mi mujer y mis hijos son sardos. Y Cerdeña es todo minerales, extraordinarios minerales. No hay ni una sola familia que se haya enriquecido y que haya creado empresas, ni mucho menos fábricas en toda Cerdeña. Fue una isla colonizada por británicos, por belgas, por alemanes, por franceses, colonizada, porque se les vendió toda la materia, se les permitió explotar y extraer toda la materia prima. Hoy en día están arruinados y los pueblos están completamente paralizados y son una colección de ruinas industriales, bellísimas, muy interesantes, muy bonitas. Aquí no ocurre eso. 1/3 de la producción del mineral vasco es procesado aquí, es transformado aquí. Se crea industria y no se crea exclusivamente riqueza para los propietarios.
¿Quiénes lo procesan estas perdón, ¿quiénes exportan estos cotos mineros? Aquí os he traído uno de los planos de una de las compañías, la Horcanera Iron Ore Company Limitada, y cada una de sus demarcaciones. No sé si veis aquí en las letras que está muy pequeño, pero aquí están las Cármenes, la Horconera, es la zona de la Arboleda y demás. Lo mejor, lo más rico de nuestros cotos mineros. Ya os he dicho que allí el filón tenía 30 metros de altura, esta barra enterrada de hierro puro. La vaciaron entera. Desapareció entera. La Bilbao Iron Ore Company, la Luchana Mining Company, la Horconera, la Sociedad Anónima Franco-Belga de las Minas de Somorrostro, la joya de los Ibarra. Entre la Horconera y la Franco-Belga, unidos a Altos Hornos, estas fueron las grandes joyas de la corona, del triunvirato de la familia Ibarra, en todas sus ramas. Lo que pasa es que había que llevarlo. Había que construir infraestructuras ferroviarias y de cargaderos y además infraestructura naval para transportarlo toda Inglaterra. Porque también llegaron a ese acuerdo productivo a partir de ese momento con sus socios, que lo llevarían en sus propios barcos, que podían mandar la mitad de barcos ingleses, pero que la otra mitad lo haríamos aquí. Lo haríamos aquí. Eso da lugar a todo al florecimiento de los astilleros y a los cargaderos, que son el engranaje, la charnela, la bisagra entre la tierra y el mar, entre el lugar de origen de la materia prima y el punto de comercialización. En los cargaderos, que todavía sobreviven algunos de ellos en la ría, alguno de la franco-belga ha sido restaurado recientemente, al lado del puente de Rontegui, los otros son esqueletos en los que ha desaparecido toda la maquinaria, las piezas móviles del sistema de carga, se hacía cola en los momentos importantes. Perdón, a ver, no, aquí. Todo esto lo articulan en red, y no es una red exclusivamente de explotación, es una red de explotación, producción, transformación y comercialización que cubre todos los aspectos. Os traigo, seleccionando entre las distintas ramas de la familia Ibarra, os presento a Tomás de Zuviría e Ibarra, que vivía aquí, ¿dónde estáis vosotros? En esta misma aula, aquí mismo. Los árboles, los eucaliptus, la pequeña secuoya, los abetos que hay aquí, los tilos, los plantó él. Lo que veis a través de la ventana, los plantó él. Estaba aquí. Este era el centro, uno de los grandes centros de decisión de la economía vasca, de la economía siderúrgica vasca. Este es uno que, como otros miembros de la familia, era inmensamente rico, pero no le bastaba eso y quiso figurar bien en la buena sociedad y se compró un título nobiliario. Se podía comprar al rey, que aceptaba donativos y te daba un título nobiliario, o más baratito, comprárselo al Papa. Entonces eras noble, eras conde por el Vaticano o marqués por el Vaticano. Eran títulos pontificios. El marqués de Arriluce, el que vive en el muelle de Arriluce en Guecho, se lo compró al Papa. El conde de Zuviría se lo compró al rey. El conde de Urquijo, que también era de la familia, también se lo compra al Papa. Depende de si eras muy católico o eras muy monárquico, existían distintas posibilidades. Pero todos ellos quisieron ennoblecer el apellido, que les parecía poca cosa. La Ribera, el Valle, Ibarra. Desde aquí, desde la gran mansión que estaba aquí antes de construirse el chalet andaluz que quedó ahí en la parte suroeste de la casa, aquí mismo en esta colina de Deusto construye la mansión Goyeder. Ese fue el nombre de la casa en la finca actual de Sarrico. Y era una mansión que era más estrecha, menos alargada quiero decir, pero más grande que el Palacio Artaza. Y bastante más grande que el Palacio Miramar de Donosti para los Reyes. Bastante más. Muchas más habitaciones. Aquí mismo, en el año 28, y os traigo aquí en membrete de presentación, se organiza, aquí mismo, donde estáis vosotros, se organiza el Congreso Mundial del Hierro y el Acero, copresidido por el conde de Zuviría, por Tomás Zuviría Ibarra, y el propio Talbot, que vino de sus fundiciones en Norteamérica, los grandes inventores. Aquí mismo se ofreció una fiesta campestre con toda la aristocracia del hierro y del acero europea, y se tomaron las grandes decisiones posteriores a la Primera Guerra Mundial de orientación y dirección del mercado mundial del hierro y el acero, en este mismo lugar. En la tarjeta de presentación del conde Zuviría, el año 28, eran 4 años antes de morir. Murió en el 32. Se decía, nuestro anfitrión, decía Mr. Talbot, que era el presidente,
Nuestro anfitrión de estas jornadas es el fundador de Altos Hornos de Vizcaya, de Tubos Forjados, de Alambres del Cadagua, de Sociedad Española de Constructores Balcovicos, de la Sociedad Española de la Naval, de Construcción Naval, de Hulleras del Turón, del Banco de Vizcaya, de la Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, de la Sociedad de Electrificación Industrial y de la Sociedad Española de las Minas del Rif en África. Desde el nieto de un traficante negrero, el dueño de una ferrería en Guriezo que se había puesto allí para aprovecharse, en dos generaciones, fijaros hasta dónde ha llegado. Llega hasta aquí, a fundar Altos Hornos de Vizcaya, una ciudad industrial, una cabecera siderúrgica, capaz de producir desde el mineral extraído a pocos kilómetros de la fábrica, desde el mineral de hierro, sean óxidos o carbonatos, ya en la última fase con carbonatos sobre todo, hasta producir millones de metros de planchas, de bobinas, de cableado, de todos los productos que hemos indicado antes, redistribuyéndolos en todas sus fábricas. Una ciudad industrial, una mega ciudad industrial que ha crecido desde Baracaldo, conquistando todas las marismas de ese estado y que se extiende y ramifica en toda la margen izquierda. Estos son los resultados. Y los resultados son el triunfo abrumador entre fines del siglo XIX y los dos primeros tercios del siglo XX de la sociedad del hierro vasca. Su mayor símbolo, el más perfecto símbolo de esta tercera revolución del hierro vasco fue la construcción del puente colgante. Y esta es otra pequeña anécdota final y con esta de verdad que lo quiero cerrar. Yo soy el responsable de que esté pintado de rojo vena, de color vena. Yo llevé el expediente de declaración de Patrimonio de la Humanidad con la UNESCO, lo defendí así y después hicimos una especie de votación popular, pero yo tenía ya decidido que lo iba a pintar de rojo vena, saliese lo que saliese, pero salió en la votación popular que lo que más gustaba era esto, así que todos muy felices, no hubo que trampear nada. Se dijo que era consultiva la votación, no era decisiva, pero se pintaron los pilares, cada uno de los pilares de 4 colores y los colores eran vena, rubio, campanil y dejarlo de negro. Pero la gente prefirió, y por eso es rojo ahora el puente colgante. También soy casi el responsable de que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad. Es uno de mis favoritos. 1893, inventado en el 1888 y terminado de construir, inaugurado en el verano del 93. La UNESCO, las instituciones mundiales dicen que esta es la mayor, la más importante, tal vez la única, de momento es la única aportación de los vascos a la historia de la humanidad. Este es nuestro único patrimonio de la humanidad individual. Después nos hemos apuntado con los cántabros, nos hemos metido de paquete con las cuevas de Altamira y también Santillamiñe, pues ahora también Santillamiñe es patrimonio de la humanidad. Pero vamos, era Altamira lo que era patrimonio de la humanidad. Y así tenemos un par de cosas más. Pero patrimonio de la humanidad, el único que es nuestro, el primer monumento industrial, por cierto, de todo el Estado español, dice la UNESCO, dice la ONU, que lo mejor que hemos aportado pues es el puente. Igual sí, os lo dejo pensando. El puente es consecuencia de esto. El puente es consecuencia de esta fila de 50 barcos cargados de mineral esperando a salir del puerto de Bilbao para ir a Inglaterra, para ir a Alemania, para ir a Bélgica, Holanda. 50 cargados hasta los topes que tienen que esperar a la pleamar máxima porque si no se dejan las quillas al pasar en la barra de Portugalete. A pesar de que esté reconduciendo el puerto y ampliando y Churruca haya construido diques a ambos lados de la desembocadura de Ibaizábal-Nervión y demás. Esto es un atasco regular en el cambio de siglo. 50 barcos. Por eso cuando os digo que se han llevado el volumen exacto de todo el monte Serantes por el mundo y está distribuido en sitios tan raros como eso, como el poblado de los Hurones en Toronto, Canadá, en sitios tan anómalos y tan lejanos de nosotros. Bueno, pues este flujo no podía parar nunca. Por eso se necesitaba un puente que no obstaculizase el tráfico naval.
Y la única manera era un puente que se moviese constantemente y que se parase cuando tenían que pasar barcos y que si había que... O sea, y además un puente con orillas desequilibradas, una muy baja y arenosa, con las arenas, areta, y otra muy alta y rocosa, Portugalete, que es un pueblo en el que lo mejor es potear de arriba abajo, porque como tengas que subir desde el puerto hasta arriba para tomar el último pote al lado de Santa María, pues acabas agotado. Yo, desde luego, con mi estado, que lo veo cada vez mejor, no podría. No podría. Bueno, pues una modalidad singular que es una innovación, no una auténtica invención, porque pone en juego los mecanismos propios del ferrocarril, las trefilerías de cable de doble torsión de los cables de los hermanos Seguin y demás en Francia, más las construcciones ligeras de los tranvías aéreos desnudos que servían para el transporte de mineral desde las minas hasta la orilla. Todo eso junto en la mente de un creador, de un chaval trilingüe vasco que nacido en Sara, pero de padre de Gordejuela, y que había sido minero en México. Bueno, pues de ese tipo de triples carambolas surge una idea genial. Estos son los planos originales. Esos son los planos originales para que veáis que son distintos de la obra que se hizo al final, porque fue un desastre de proceso constructivo. Acabaron todos enfadados, acabaron mosqueados, pero al final se hizo, y lo primero que dijeron todos es que este era el arco dedicado al triunfo del hierro vasco. El personaje de la izquierda es Alberto de Palacio Elizagüe, que es el arquitecto, titulado como arquitecto en Barcelona. El del centro es Santos López de Letona, y es el empresario, es quien pagó y reunió a otros 10 inversores. Este puente de hierro, que es el monumento que mejor nos representa en nuestra industrialización y nuestra economía del hierro, resulta que ninguna de las grandes fortunas del hierro vasco quiso invertir, pero ni un real en él. Ni los Ibarra, ni los Chavarri, ni los Mier, nadie quiso invertir. Así que este buen hombre que había hecho fortuna con una empresa textil en México, y que se dedicaba al textil y que quiso pues diversificar un poquito sus inversiones en su pueblo de origen, se encuentra con el loco de Alberto de Palacio y le dice: voy a hacer un puente que se mueve, que va de un lado para otro, que es muy ligero. Y le dice: ¿y cuánto cuesta eso? Y dice: pues vale. ¿Y para qué vale? Pues para ir de un balneario a otro, del balneario de la playa de las Arenas al balneario de la playa de Portugalete. Digo, pues parece un juguete, ¿no? Y ese es. El tercero es Fernando Ferdinand Arnaudin. Y es un ingeniero, constructor, con varias patentes de cables de doble torsión alternativa. Y ese es quien lleva la dirección de la obra y quien es co-creador del proyecto. Este es un puente transbordador y un puente colgante, y es compatible las dos cosas. En lo que tiene de transbordador es de Alberto de Palacio. En lo que tiene de colgante es de Arnaudin. Cada uno lo patentó el mismo día, a la misma hora, uno en Bilbao, Alberto Palacio, en el Gobierno Civil de Bilbao, y el otro en París, en la Oficina de Patentes de París. Uno rotulado el mismo plano, uno rotulado en francés y el otro en castellano. Y se repartieron el uso de la patente en distintos territorios de Europa. Iban a ser socios, pero acabaron tan mal, porque dice que Alberto Palacio no terminaba, siempre se le ocurrían nuevos cambios. Y si le ponemos un ascensor y un restaurante panorámico en las torres de Areta, y si le cambiamos aquí, le ponemos unas... y decía: oye, que tengo las piezas ya en construcción, que lo tengo todo en montaje. ¿Pero cómo vas a cambiar ahora? Dice: pero es que va a ser mejor, pero es que no es oportuno. No es oportuno. Es muy curioso. Aquí os he hecho unos garabatos en mi convalecencia, compuso tembloroso y con los rotuladores de mi hijo, para que veáis qué tiene de vasco el puente, en cuanto al origen de sus materiales. Mirad, en el dibujo de la izquierda, que es el puente original, antes de la Guerra Civil, todo lo que es rojo lo suministró la sociedad de Arnaudin, y está hecho en Châteauneuf-sur-Loire, la fábrica de Châteauneuf de Ferdinand Arnaudin, el ingeniero y director de obra. Lo que tiene de azul, que son los perfiles de las 4 torres, los 4 perfiles de cada torre, es decir, los 16 perfiles en ángulo remachados de las torres, la estructura portante, que tendría que ser hierro vasco, si teníamos las minas ahí al lado, si teníamos Altos Hornos a 2 pasos, viene de Le Creusot, de Francia. Casi todo el puente está hecho con materiales y hierro francés.
Y solo interviene en la viga de Cruces de Aspa de San Andrés Talleres de Zorroza, que es el único productor que participa de construcciones metálicas, que participa en el proyecto. Cuando el gobierno vasco, evacuando Bilbao y Vizcaya, da orden de que una noche se dinamiten las cunas de los cables del lado de las Arenas y se cae el tablero, se cortan los cables en el 37, ahora se va a cumplir el aniversario dentro de un par de días, hay que esperar a la posguerra para reconstruirlo. Y entonces sí, en tiempos de la autarquía franquista, en el año 40-41 se reconstruye con la Franco-Española de Cables, la Compañía Anónima Baskonia, que es quien hace ahora ya la viga Warren, el del tablero, mucho más ligera, la Sociedad Ibérica de Montajes y Ardondo y Barrenechea, que hacen los pilares de los machones de anclaje del lado de Portugalete. El primer puente, el gran monumento de nuestro patrimonio industrial, tenía muy poquito de vasco, excepto la cabeza. Tenía muy poquito de inversión de los industriales cirúrgicos vascos, excepto algunos enamorados en una época en la que creían y que pusieron toda su voluntad en que saliese adelante. El legado de nuestro hierro del hierro vasco nos ha dejado obras de ingeniería pública, de arquitecturas industriales y conocimiento, puentes, viaductos, puertos, canalizaciones, presas, fábricas, talleres, minas, vivienda obrera, hornos, ferrocarriles, maquinaria, material móvil, barcos y armas. Y este es el monumento que hemos declarado hace unos pocos años. El último de los hornos altos tiene mi edad, es del año 60-61, de Altos Hornos de Vizcaya. Y esto que era nuestro pasado se está convirtiendo en nuestro futuro. Se está restaurando y es el proyecto de restauración más caro de patrimonio que está llevando a cabo no solo en Vizcaya, sino prácticamente en España, con un presupuesto que ha asumido el Ministerio de Fomento en Madrid de 4 millones de euros. Para restaurar, repintar, desoxidar el viejo horno alto. La foto de la izquierda está tomada hace solo un par de meses. Como no se acaba nunca de restaurar, un par de bandas de gente con muy pocos recursos se ha encargado de ocuparlo y lo están desmontando pieza a pieza y vendiendo en las chatarrerías de Sestao. Y aquí está la inspección con la policía, ya veis que está las unidades de la policía pericial de agresiones al patrimonio natural y cultural que están tomando nota de cuál ha sido el daño que las pequeñas termitas han producido en este patrimonio legado del pasado, que es el que nos puede servir como uno de los trampolines para el futuro si ponemos en ello y si unimos en ello todas nuestras voluntades, unas voluntades de hierro. Y colorín colorado, hasta aquí. Bueno, pues estaba sin oxígeno, pero lo has utilizado bien. Es impresionante, 2000 años de historia. No lo veis desde ahí, pero no hay ni una nota. O sea, no. yo solía pensar, cuando en las grabaciones hay de televisión, tendrá una cama, tendrá ese cacharro como los presentadores de televisión que les lee. Nada. Extraordinario. Bueno, es un poquito tarde, pero sí, si alguien tiene alguna preguntita, podemos hacer 1, 2 máximo, ¿vale? Quien quiera. Tenemos arquitectos también aquí, tenemos gente de prensa, bastante ingeniero, ingeniera. Al final las claves han venido a lo largo de todo el discurso, pero hay claves muy bonitas, o sea, para evitar la colonización vasca. Sí. Sí. Una economía colonial, sí. Uh-huh. Porque yo había oído, no sé si es cierto, que también otra clave fue que gracias al fuero los que podían hacer esas denuncias de las minas, por lo menos en una primera época solo podían ser vizcaínos. Sí. Creo que lo he citado, sí. Hay que ser originario vizcaíno, sí. O sea, no puede ser como en el sur que podían coger los ingleses las minas. No. Y por eso las familias... Los Ibarra y otros cuantos, pero todos de Galdames y por ahí, los Mier, los Martínez, Rivas. Eso es. Entonces, las Rivas, claro. Sí. La oligarquía vasca viene en el fondo del fuero vasco. Que sí. Lo cuidaron bien. Algunas de las familias son las mismas.
con los Ibarra se nota la transformación, eso, de una burguesía comercial a una oligarquía industrial financiera, ¿no? Pero hay otros nombres que son los señores de la guerra de la Edad Media. Estoy pensando en los Lezama Leguizamón, que comparten el mismo frente de Arriluce, de Checolandetas, en Guecho, ¿no? Los Lezama Leguizamón están en el origen de la Fundación de Bilbao, están presentes con don Diego López de Haro dándose la mano en el año 1300 de la Fundación de Bilbao y seguirán implicados en la banca, en la siderurgia y en la producción y transformación en la actualidad. Están cada uno de ellos en un extremo del acantilado. Horacio Echevarrieta, el marqués de Ibarra y Lezama Leguizamón son los que hacen el paquete de la gran oligarquía que tenemos en ese muestrario extraordinario de las villas y palacios de Guecho. Sí, sí. Fantástico. Algunos tienen continuidad, otros se interrumpen, otros se extinguen, pero al final es quien mejor se adapta a una demanda cambiante, a una legislación cambiante y a unas capacidades cambiantes de producción, ¿no? Es verdad. Y, por ejemplo, la industria guipuzcoana, que tiene otro origen. Es otro origen, sí. Es desde luego otro origen. ¿Viene de las ferrerías también o no? ¿Cómo lo puedes decir? Sí. Viene de las ferrerías, pero tiene un problema de carencia crónica de mineral de hierro. Hay minas en Cerain, en Mutiloa, hay minas antiguas, muy antiguas, en el propio Arrasate, en San Valerio, que tiene la primera cofradía de mineros del siglo XV al pie de Udalait y demás, pero no hubiesen podido sobrevivir. He tenido que quitar muchas diapositivas, pero algunas muy bonitas eran de cómo hemos hecho los primeros ejercicios de arqueología submarina en la bocana de Orio, la famosa Orioko Herriko Barraren Aurrean. Bueno, pues además de cazar ballenas, Orio se dedicaba a recepcionar constantemente chalupas venaqueras, cargadas de vena. Y cuando se han hecho las obras de remodelación del dique y el rompeolas nuevo de Orio, en cuanto empezaron a meter la excavadora y la draga, se encontraron con que salían 1, 2, 3, 4, 5 embarcaciones, casi montadas una encima de otra, cargadas, cada una de ellas con 40 toneladas de mineral de Somorrostro. Entonces, venían demasiado cargadas, la barra de Orio es muy traicionera, antes de hacer el rompeolas, y se fueron a pique repetidamente, eran del siglo XVI, principio del siglo XVII, de la época máxima. Así que carece, y sin embargo hay una mayor implicación, endeudamiento también, de los caseros libres, que hipotecan y empeñan el caserío para fundar sus primeras empresas. Así que es distinta, sí. Se orienta más a la industria transformadora, más especializada. La industria armera es más de Guipúzcoa que de Vizcaya a través del tiempo. Pero también vive de lo mismo, de los grandes pedidos de los ejércitos, los grandes pedidos militares, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, que ya son pedidos internacionales y solo Francia pues le encarga casi 1 millón de pistolas. Así que perdona. Así que es distinta, sí. Bueno, esa para otra charla. Sí. Bueno, yo creo que como son 9 menos cuarto, pues de verdad hay que agradecer el esfuerzo, agradecer todo lo que nos ha contado Alberto Santana y darte el último abrazo, no. Aplauso. No. Y nos vamos ya, que es gracias, bastante. Gracias de verdad por estar ahí.